Es natural, como puede ocurrir en cualquier familia o en cualquier grupo humano, que pueda haber diferencias. Creo que lo más importante es que tenemos que ser muy respetuosos del otro. Hay que tener cuidado por ahí de no herir susceptibilidades o no decir cosas que, por más que se entiende que pueden ser chistes u otras cosas, pueden llegar a herir susceptibilidades, con lo cual nosotros sentimos esto, que hoy Cambiemos es la principal fuente de esperanza de los argentinos. Ciertas reacciones de colegas que veo en los medios, festejando, entre comillas, que no van a realizar abortos si esta ley se aprueba, me recuerda la objeción de conciencia de hecho que muchos médicos practicaron con las personas HIV positivas desde el comienzo de la epidemia. No hay que apurarla que hable, no nada, esperar que ella sola empiece a contar qué pasó, por qué estuvo acá o qué. Acá, en esta manifestación, hay dos vertientes. Primero están la FRIA, las feministas radicales y independientes de Argentina, que piden la absolución de Nahir porque creen que lo que ella hizo fue un legítimo acto de autodefensa. Después estamos, por ejemplo, yo, que creo que simplemente la justicia tiene que rever un poco cómo se tratan estos casos, porque una mujer que mata a un tipo se resuelve el caso en 6 meses tan rápido, y por qué hay tantos femicidas sueltos como si no hubiese pasado nada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Hoy sí que tenemos muchas noticias y ha sido un día de una intensidad periodística. Semana corta pero intensa. Y así arrancó este martes en términos del volver a la actividad normal en la Argentina y con muchos capítulos. Nacho, Lourdes, bienvenidos. ¿Cómo están? Paulina? Buenas noches. ¿Cómo estás, Paulina? Aquí está José Urtubey, en un ratito hablamos con él sobre el tema de la industria, pero otros temas que nos está visitando. Aquí hay alguien que mañana va a estar exponiendo en el Senado en lo que ya comenzó hoy, que es con el debate y las distintas ponencias a propósito del sí o no a favor de la legalización del aborto, con esa media sanción que viene de diputados y que el 8 de agosto va a llegar justamente al recinto de la Cámara Alta. Pero veía algunas imágenes y algunos comentarios quiero hacer rápidos. Ayúdenme. Cuando esta última joven que movilizó, era una treintena, que aparecieron con caretas, etcétera, bastante desagradable, por cierto, frente a la Casa de Entre Ríos pidiendo la absolución de Nahir Galarza, son estas las imágenes. Nahir Galarza mató de 2 tiros y a sangre fría ultimó a su novio, ni siquiera dio asistencia ni llamó al 911 y dijo ante el tribunal que estar herido no significa morir, finalmente, o que vayas a morir, finalmente eso ocurrió. Es muy penoso todo lo que se ha difundido de la intimidad. No corresponde, debe haber una investigación. De hecho, los abogados defensores de Nahir Galarza se han presentado a tal efecto. Eso no invalida que acá hubo un asesinato que tuvo una motivación en la pasión y por lo tanto la condena a prisión perpetua se ajusta al derecho, va a revisarlo la Cámara, y es exactamente lo mismo que hizo la justicia en la provincia de Entre Ríos, con un código procesal específico, innovador, que le dio celeridad a los trámites judiciales, en el caso de Micaela Romero, si mal no recuerdo. Sí, Micaela García. No, Micaela García. Micaela García, sí, perdón, Micaela García, que a 6 meses... Romina era Melina, una chica del conurbano. Correcto, a 6 meses del asesinato, del femicidio, finalmente con alguien con antecedentes penales, ustedes recuerdan, fue muy hablado el caso, también fue condenado a prisión perpetua, 6 meses, acá lo mismo, diciembre, con lo cual hubo una justicia ejemplar en tiempo y forma. Siempre nos quejamos de que la dilación del proceso penal se convierte muchas veces en la libertad del culpable, lo hemos visto con Vudú hoy, sin ir más lejos, y finalmente en la condena del inocente, que le puede pasar a los tantos que están hoy en la cárcel, en prisión, con prisión preventiva, sin una condena firme, y que tienen que atravesar juicios que son eternos, sin saber si son culpables o inocentes. En la idea de que son culpables, en todo caso ganaron tiempo. En la idea de su inocencia, es realmente una tortura. Y significa una violación de sus garantías.
si usted quiere. Bueno, lo cierto es que no quería dejar pasar por alto ese comentario. Por suerte, insisto, fue absolutamente minoritario, minúsculo, no representativo, porque la feminidad es otra cosa y la igualdad de género es otra cosa. Y la bandera fantástica del feminismo, que ha visibilizado una problemática enquistada en la sociedad y anquilosada en particular en distintos sectores, propugnando la igualdad con el hombre y en particular a igual tarea, igual remuneración y en particular los derechos y las garantías de la mujer en términos de lo que son, nada tiene que ver con esto. Son dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, después creo que políticamente el dato es Mauricio Macri, la reunión con los radicales para intentar poner paños fríos en una interna que no cesa. Sí, actualmente está cenando en Olivos con, primero, además de los gobernadores radicales, con Ernesto Sanz. Volvió. Que volvió. Hay que seguir esa relación. Yo tengo la información de que no está en su mejor momento, de que tras el regreso de Ernesto Sanz y la incorporación de otros actores a la mesa política se había trazado una expectativa que finalmente no se cumplió. Me parece que Sanz hoy vuelve a Olivos, pero vuelve casi, diría, de un outsider. No viene como socio fundador de Cambiemos, que fue en 2015. O sea, bueno, no tiene el mismo peso específico de hace un año. Sí, hay que seguir de cerca esa relación porque va en paralelo a lo que pasa con el radicalismo. Bueno, actualmente están cenando, los radicales hicieron una especie de búnker previo a esta cena en la que trazaron qué les iban a pedir. El radicalismo lo que está pidiendo básicamente es que se unifique la mesa de decisiones. Que haya una sola mesa, no varias. Una mesa o a lo sumo dos, una para la gestión del tema diario, qué pasa con el ministerio tal, qué pasa con otro ministerio, bueno, pero que después haya una mesa política real, concreta y que realmente Mauricio Macri le preste atención, en la que esté, por supuesto, el radicalismo. Macri, lo que dicen cerca de Macri es todo lo que ustedes quieran. Nosotros abrimos el juego, pero el que decide es Macri. Yo no veo que haya una salida, al menos concreta y real, a esta situación. También Macri hoy recibió a los papás de Justina, dijo que va a reglamentar rápidamente la ley que aprobó el Congreso y que invierte la carga de la prueba, es decir, todos los mayores de 18 adultos nos convertimos en donantes, salvo que en vida explícitamente neguemos o nos neguemos a ello, digamos. Pero hay que hacer una serie de reglamentaciones. De cómo surja la reglamentación podrían eventualmente aparecer algunos aspectos en la justicia. Por lo tanto, es muy relevante. Macri dijo que lo iba a hacer lo más rápido posible. Y allí estaba el senador Marino, que fue el impulsor de la ley, que terminó discutiendo la semana pasada diputados y convirtiendo en ley, por unanimidad de criterios. También vale la pena decirlo. Bueno, después, en términos políticos, hoy habló Marcos Peña. Sí. Dijo no pocas cosas Marcos Peña en el arranque del día respecto a las críticas que recibe el gobierno, pero también lo que un sector de la Iglesia, y en particular Tucho Fernández ayer, el arzobispo flamante de La Plata, el relevo de Monseñor Héctor Aguer, en la cara prácticamente le pidió y reclamó a María Eugenia Vidal en el TEDEM del 9 de julio respecto a que si la ley a favor de la despenalización del aborto sale, que sea el gobierno que motorizó el debate, cuando otros lo obturaron, vete esa ley, lo cual sería casi kafkiano. Sí, bueno, Marcos Peña hoy dijo, nosotros escuchamos a la Iglesia Católica y escuchá bien, Paulino, a todos los cultos. O sea, equiparó a la Iglesia Católica, lógicamente, el Estado es laico, hay que hacer la división, eso lo decimos nosotros, lo dice el jefe de gabinete, y a continuación dice, el presidente ya tomó la decisión de que sea un debate republicano, y va a aceptar por ende el resultado. No hay forma de que el presidente vete esta ley por más de que hable quien hable. De hecho, hoy pastores evangélicos de toda la Argentina elevaron un documento contestatario con el aborto en sintonía casi a lo que ha dicho la propia Iglesia Católica, que gestó en Luján una multitudinaria manifestación contra la despenalización del aborto y los pañuelos azules, que fueron los que dieron lugar a la foto de María Eugenia Vidal, claro, apartándose de Gladys González, que pese a tener convicción respecto a estar en contra de la decisión, dice que como se trata de una decisión de política pública,
pese a su inclinación personal, va a votar a favor de la despenalización del aborto, lo cual generó mucho rechazo en algunos sectores puertas adentro de Campín. Me parece que en definitiva ese fue el motivo de la foto de María Eugenia Vidal, ¿no? Lo que había pasado con Gladys González, tal vez María Eugenia Vidal tenía la preocupación de que se la emparentara a ella con esa decisión. Sí. Correcto. Bueno, después en términos de la Corte, hoy produjo 2 o 3 fallos muy importantes. Sí. Yo quiero que me cuentes en particular uno, pero hay, yo diría, 2 aspectos que no son menores. Primero, rechazó el per saltum para discutir el tema de aumento de tarifas. Así y lo es. hizo por unanimidad. O sea, la idea de que rápidamente la Corte se expida sobre si hay razonabilidad o no en los aumentos de las tarifas de gas fue desechada por la Corte. Después, el caso Mangieri lo dejó firme, terminó. Lo dejó firme, sí, ya está. Condena prisión perpetua. 35 años por lo menos va a pasar en prisión. Y lo otro que la Corte hizo es reafirmar que va a dirimir las cuestiones de competencia entre la Ciudad de Buenos Aires y los juzgados nacionales. Esto viene por una causa que tenía en la Justicia del Trabajo, porque recordemos que con esta cuestión de ahora el presunto traspaso que todavía no se termina de amoldar, de llevar a cabo, bueno, obviamente empiezan a aparecer cuestiones de este índole y la Corte lo que reafirmó es que ellos van a tratar estas cuestiones de competencia entre lo que sea la justicia de la ciudad y la justicia nacional. O sea, la Corte va a laudar Sí. entre ambos, si hubiera planteos. Así es. La Corte también no hizo caso a un recurso en queja de Echegaray respecto a impugnaciones en la causa por la cual va a ir a juicio oral y público a propósito de falso testimonio en la imputación que le hiciera en el gobierno desde la AFIP al propio Alfonso Pratgay por tener cuentas en el exterior o administrar cuentas de, en ese caso, creo que era la familia Fortabat, ¿correcto? Sí, por la familia Fortabat. Sí, esto generalmente, la Corte en la mayoría de este tipo de recursos siempre los deniega. ¿Por qué? Porque habla en general de que no tratan el fondo del asunto. Entonces, como no tratan de una sentencia definitiva, la Corte no puede tratar eso. Por lo tanto, lo rechaza in limine casi. Correcto. Bueno, después intervino judicialmente la firma Austral Agro, Sí. que es la que vende y compra ganado. Este fue el Tribunal Oral Federal que va a llevar la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos y contra Fariña y contra todo el grupo que lavó dinero, digamos, ¿te acordás de la Rosadita? Sí, claro. ¿Te acordás todo? La causa que elevó el juez Sebastián Casanelo. Bueno, es el Tribunal Oral Federal número 4, del que después vamos a estar hablando por la causa Chicone. Correcto. Pero hoy lo que decidió es decretar esta intervención judicial, remover a los actuales administradores por 1 año. Con lo cual, hoy Austral está prácticamente afuera de carrera, es decir, quebró Austral. Austral quebró. Austral Construcciones. Esto es Austral Agro, que era una dependencia de las múltiples empresas que había creado Lázaro Báez. Lo que pasa es que el tribunal detectó muchas irregularidades y al detectar esto decide hacer la intervención judicial, sacar a los que estaban y ahora poner un nuevo administrador que tenga funciones de administración y de recaudación. A todo esto, Nacho, hoy en el Ministerio de Trabajo pasaron cosas porque ya estoy con Urtubey, ya estoy también con Caruana, el secretario de Salud de Rosario, que mañana va a exponer en el Senado su postura respecto a la cuestión del aborto. Pero es importante lo que pasó en el Ministerio de Trabajo. Primero porque dictó la conciliación obligatoria respecto al paro salvaje de sectores aeronáuticos que en realidad no tienen un problema de salarios ni tienen un problema de paritarias, tienen un problema con la política aerocomercial y dicen que está creándose una situación que procura visibilizar el gremio o los gremios de cierta inseguridad en perspectiva con la llegada de las low cost y demás. Ahora, las low cost han dado mucho trabajo a muchos pilotos, cada vez más gente vuela. Bariloche va a tener 3 veces más vuelos que hace 2 años, 135 vuelos semanales. Bariloche que tiene una enorme expectativa con más del 95% de reservas hoteleras a partir del sábado, que ojalá pueda culminar con una gran temporada turística, porque además hace mucha falta. En un contexto en donde la discusión pasa por decirle al gobierno que no comparten su política. Bueno, puede venir un nuevo gobierno y explicitarlo. Me parece una atribución
grosera para un paro en el arranque mismo de las vacaciones de invierno el próximo viernes, dejando 80.000 personas varadas. Sí, y si, sobre todo si están preocupados porque no se pare el sector, parando el sector justamente conspiran contra la actividad, ¿no? Es un contrasentido, la verdad que no llama la atención de ese gremio. De todas maneras, bueno, fueron varios, ¿no? Pero sí, está Edgardo Llanos, que se reconoce kirchnerista públicamente y demás. Eso no es el problema. El problema es, si vos tenés un problema de paridad, vos podés discutir, Palazzo llevó un paro bancario en medio de una discusión paritaria, claro. Le puede gustar más o menos, una medida extrema, pero qué sé yo, tenía derecho. Ahora, ¿te imaginas Palazzo haciendo un paro bancario porque no comparte la política económica del gobierno? Sí. Y dejando a la ciudad sin banco, al país sin banco. La verdad parece bastante kafkiano. Hacen política partidaria muy burda. Yo creo que acá el que está perdiendo peso específico es el gremio, o los gremios. Sí. Bueno, lo otro, hablando del Ministerio de Trabajo, confirmó que no va a homologar ningún aumento ni convenio colectivo de trabajo de cara al futuro con sumas no remunerativas. Sí. Que eran los salvoconductos de los empresarios para pagar mejores salarios en el bolsillo de los trabajadores sin pagar los correspondientes aportes a la seguridad social. Bueno, ahí está la explicación de por qué el Ministerio de Trabajo dijo hoy, en una resolución que va a tener vigencia a partir del mes de agosto, a partir del mes de agosto, en cuanto a que no va a homologar ningún acuerdo entre empresarios y trabajadores que implique aumentar las sumas no remunerativas como compensaciones salariales. Todos los aumentos van a tener que ser remunerativos, lo cual implica van a tener que tributar a la seguridad social. Sí, el primero que tiene que empezar cambiando es el Estado. El Estado es el principal precarizador del país. Tanto el Estado nacional como los estados provinciales pagan muchas veces con monotributo, muchas veces contraprestación de factura, con lo cual lo mismo que le pide al privado lo tiene que empezar a hacer el Estado. Y no hablo ya no se habla de una herencia. Esto es decisión política que actualmente todavía lleva a cabo el Ministerio, en este caso Modernización, lo tiene que cambiar Andrés Ibarra. Mañana iba a pasar una cosa muy importante en Parque Norte, que era que Empleos de Comercio iba a resolver por 9ª vez la continuidad de Armando Cavalieri al frente del gremio. Cavalieri, que hace 2 meses había dicho yo no voy a ir más por la reelección, me voy a retirar, pero finalmente después le pidieron que siga al frente del gremio. Había una lista opositora, en general siempre lo hubo, pero fue siempre minoritaria. En este caso aparentemente era un poco más importante, la de Ramón Muesa, que es el representante de Coto, supermercado Coto, dentro de Empleos de Comercio, es el delegado. Bueno, lo cierto es que fue a la justicia, hizo presentaciones a partir de un anónimo, Guillermo Marijuán empezó a investigar, el fiscal, detectaron que había, lo quiero leer, 5.448 afiliados al gremio de Empleos de Comercio que estaban muertos. Y que estaban en condiciones de mañana sufragar, muertos. Sí. Y es más, algunos ni siquiera aportaron al gremio, ni siquiera fueron empleados de comercio, nunca. Son datos que le robaron al ANSES. Y esto me hace acordar otro tema, o sea, fraguaron el padrón. ¿Qué otro tema? Cambiemos. Provincia de Buenos Aires, causa que está en los tribunales respecto a la financiación de la campaña del 2017, del año pasado, donde una investigación del periodista Juan Amorín descubre y habla con personas que aparecen aportando a la campaña de Cambiemos, recibiendo además subsidios del Estado, en muchos casos planes de asistencia, aportando 600, 900, 1.200 pesos, diciendo yo jamás firmé, jamás hice un aporte, con lo cual lo que se supone es que, como ha pasado en otras campañas, desde el Estado se roba información a partir de ANSES o de cualquier organismo y se dice que aportaron tantos a la campaña para poder blanquear fondos con los cuales se hizo la campaña. Exactamente. Y hay más de 800 irregularidades detectadas, sí. Lo cual es muy grave. No ha habido una sola voz oficial que haya aclarado. Acá cuando estuvo Jorge Macri se lo preguntamos y dijo, no tengo idea de que la causa exista. En efecto, ese mismo día había comenzado la investigación. ¿Te acordás que cuando estaba próximo a la campaña se hablaba de quién iba a ser jefe de campaña, quién iba a estar a cargo de la recaudación, y nosotros detallábamos de que había funcionarios de que no querían ser bajo ningún punto de vista y que ponían a disposición su salida con tal de no hacerlo? Bueno, la salida de Edgardo Sensón del espacio, su retiro entre comillas de la vida política, su pase al sector privado, dejó un hueco en el PRO muy difícil de tapar. Me refiero a él era el encargado
encargado de la ingeniería de campaña. La ingeniería de campaña, en este caso, evidentemente, si se comprueba lo que denuncia el periodista, dejó flancos débiles o flancos que realmente generan interrogantes. Después también se tiene que terminar corroborando de que haya sido así. Por ahora ninguna voz oficial se refirió al tema. La diputada Graciela Ocaña todavía no hizo referencia alguna. Ella fue la principal candidato por diputados. Y la mujer más votada y la que mayor caudal electoral le aportó a Cambiemos, sí, digamos. Y la que tiene un compromiso adicional con la transparencia, ¿no? Porque, bueno, hubo otros candidatos, pero la diputada Ocaña me parece que debería al menos hacer alguna referencia. Lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Exactamente. De allí que rápidamente hay que salir a, en todo caso, ya que está de moda, abortar cualquier sospecha respecto a irregularidades, porque, entre otras cosas, la bandera de la transparencia no se pregona, no se dice, se ejerce, se ejecuta, y eso es ejemplaridad. Leonardo, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenido. Buenas noches. Usted va a disertar mañana a la 1, me dijo, en el Senado. Así es, vamos. Va a exponer el caso Rosario. Sí, como lo hicimos en la Cámara de Diputados. Usted repite, es uno de los que repite. Así es. De los 700 que pasamos, quedaron creo que 65, y bueno, y mañana, entre hoy y mañana, pasa un grupo. ¿Por qué hay que despenalizar, entiende usted, el aborto? Bueno, yo creo que ya hay suficiente evidencia técnica, científica, epidemiológica y referencias a nivel no solo internacional, sino la experiencia que pudimos mostrar en la ciudad y en los lugares donde se ha avanzado en una despenalización institucional, se ha abordado la muerte materna y se han cambiado los indicadores sanitarios. Es en ese escenario que nosotros planteamos particularmente la experiencia de la ciudad, cuando hay sistemas de salud que cuidan y que acompañan en relación a una perspectiva integral, en relación al abordaje de salud sexual y reproductiva. Porque la verdad que también hemos planteado claramente la necesidad y continuar con la educación sexual integral, la garantía de todos los métodos anticonceptivos y la interrupción, como fue la experiencia en los últimos años en la ciudad de Rosario, garantizando el protocolo de aborto no punible en las causales que establece el Código Penal. Cuando se avanza en autonomía, se avanza en derechos y también se da un marco de mayor protección y legalidad a los equipos que lo practican, porque la ley lo que hace es esto, la ley iguala y la ley disminuye inequidades a nivel nacional. En este sentido lo que vemos es justamente una disminución de la mortalidad materna, una tasa de menores complicaciones por aborto y por otro lado un dato que casi nosotros lo tenemos como que va de la mano a lo que pasa en los países donde está legalizado, que es el no aumento de la práctica de la interrupción legal. Nosotros monitoreamos desde el año 2012 al año 2017 y el número de interrupciones legales se mantiene constante. Lo que bajó, lo que descendió es la muerte materna, es decir, esos síndromes que nosotros veíamos hace 20 años de mujeres que ingresaban por métodos clandestinos y síndromes sépticos, algunas con graves secuelas y otras con fallecimiento. Esto es lo que desapareció sin haber aumentado el número de prácticas. Es decir, que cuando uno garantiza todos los métodos anticonceptivos, cuando uno trabaja en la educación sexual integral... ¿Cuántos abortos se practican por día en Rosario? En realidad nuestras estadísticas, el número que tenemos, hoy lo decía en los medios también, van desde 550, 580 interrupciones legales por año en nuestros efectores municipales. O sea, esto que ha cambiado. De 1,5 millones de habitantes tiene no más de 600 casos por año. Sí, yo estoy hablando en el sector público y los que están, digamos, con registro y con información. ¿Cuántos cree que produce Rosario? No, la verdad que no tengo los números porque justamente esa es una discusión en relación a la falta de registro, el de sumar a veces... ¿Pero usted cree que hay 500.000 abortos por año? ¿Que hay casi 2.000 por día en la Argentina? Es una franja que se estima en relación a porcentajes. La verdad que la franja tiene casi un rango grande porque hablan de 350.000 a 500.000. Sí, claro. La verdad que es un problema de la información en los países donde no hay
hay acceso claro. Nosotros tenemos no solo problemas con información con esto, sino con otras problemáticas de salud. Sí, yo puedo decir que la información que tenemos en relación a nuestras prácticas, que ha variado como indicador, es el lugar de realización. A partir de la distribución del misoprostol y de técnicas de aspiración de membranas endouterinas, no aumentó el número de interrupciones. Sí se hacen en los centros de salud en forma ambulatoria, sin necesidad de internación. Correcto. ¿Lo producen ustedes? Estamos en este momento en un proyecto, nuestro laboratorio industrial farmacéutico del gobierno de la provincia de Santa Fe, que en el corto plazo va a haber producción pública de misoprostol. ¿Hasta cuándo se puede abortar con misoprostol? Perdón la ignorancia, diría Borges, en este punto. Bueno, nosotros, digamos, trabajamos particularmente, digamos, que todo esto sea en el marco del primer trimestre de embarazo. O sea, digamos. Siempre antes de la semana 12. Claro, hasta la semana, bueno, la 14, ley habla la hasta ley. las 14 semanas, pero nosotros avanzamos. Ese es el tiempo por plazo, ese es el tiempo en el que también este número que yo te decía de 600 interrupciones, el 80% se da en esas semanas y se da en una franja etaria de 16 a 29 años. Tampoco el mayor porcentaje no tiene que ver con la adolescencia, la verdad que son mujeres en las que la mayoría le ha fracasado el método anticonceptivo, ha tenido una situación que tiene que ver con la causal salud, la verdad que hay una agenda y un ingreso por esta situación. Esto no es un trámite, no es una situación simple. No, claro. Cada una de las personas Además, que llega hay secuelas también por interrumpir un embarazo. Las hay por seguir y las hay por interrumpir. Sí, las problemáticas son complejas y en ese sentido nosotros... Pero quiero decir, no se está exento de tener ni traumas ni secuelas diciendo, bueno, termino con el problema y avanzo en la idea de interrumpir lo que creo que no debo hacer. No, la verdad que Porque eso se explica poco, quiero decir, y no me parece menor, o me equivoco. Es importante, digamos, por eso porque tiene es parte que de la ver... concientización para evitar lo que nadie quiere hacer, se supone. Y tiene que ver, como vos decís, también con un acompañamiento de un equipo de trabajo. Nosotros hemos hasta desnaturalizado alguna decisión. Cuando la mujer está sola, en un estado de desesperación, sin un equipo que acompañe, muchas veces no queda otra decisión que la interrupción en forma clandestina. Cuando se acude a un equipo y se sabe que no va a ser criminalizado, a veces se desnaturaliza la decisión porque hay una coerción o de familiar o de acompañante. Y en ese sentido es una explicación de por qué no ha aumentado el número de interrupciones. En su ciudad no ha habido muertes maternas en los últimos años, salvo un caso que se discute ahora, ¿puede ser? En realidad hubo un caso ahora que tuvo que ver con la verdad, con un lamentable hecho que hasta ahora se ha diagnosticado una sepsis por infección que no tiene que ver con maniobras y con instrumentaciones. La verdad que primero fue un apresuramiento, creo, mediático en el contexto de cómo se está discutiendo este tema. Hasta ahora no hay indicios de ningún tipo de instrumentación en términos de interrupción voluntaria. Todo lo contrario, esta persona había ido a un control y venía haciéndose los controles de embarazo en un centro de salud y toda la familia se atiende en el centro de salud donde habitualmente resuelve la mayor parte de los problemas. Como ministro, como secretario de Salud de Rosario, ¿usted aceptaría la objeción institucional, ya no individual, de conciencia de los médicos que han planteado en Mendoza varias clínicas, qué sé yo, el Hospital Austral, la Clínica Basterrica y algunos otros, Mater Dei? Bueno, nosotros trabajamos el tema de objeción de conciencia también en conjunto, en este caso con el Ministerio de Salud, y la verdad que lo hicimos con la misma responsabilidad que tomamos el resto de los problemas en relación a salud sexual, garantizando un acompañamiento de los no objetores, la verdad que en relación a analizarlo en profundidad, a qué son objetores y a qué no, pero también reservándonos como Estado la decisión de dónde trabajar. Nosotros tenemos una cláusula en nuestros concursos que obliga a colocar si se es objetor o no, no para que no ingresen al sistema, sino para distribuir, para que todas las instituciones sean permeables a este derecho. No creemos en instituciones objetoras, sí respetamos el derecho a la objeción de conciencia, pero también tenemos que trabajar para respaldar al resto de los equipos que también a conciencia cuidan, acompañan e incluyen esta práctica. No sé lo que le agradezco la previa de lo que va a acontecer en el transcurso del día de mañana en el Senado. Muy gentil. Gracias. Y mucha suerte mañana. Muchas gracias. Su hermano cambió. Dijo sí ahora. ¿Cuál de ellos? Tengo varios. No, Rodolfo parece que vota en contra, el senador. Sí. Pero el gobernador dijo que sí, que está a favor en general. No. Él dijo que no estaba
que estaba en contra de la penalización de la mujer, que es distinto a estar a favor del aborto. Es lo que yo entendí de lo que dijo. Bueno, pero si no se penaliza, todo lo que no está prohibido está permitido. Por eso, pero digo, vamos a mi postura. Yo estoy en contra absolutamente de la ley que se está discutiendo, el proyecto de ley que se está discutiendo, que tiene media sanción, y principalmente porque creo que el primer derecho está el derecho a la vida, desde la concepción, y no por una cuestión de creencias religiosas, sino por una cuestión científica. Es decir, ahí está demostrado que desde la concepción, la Academia Nacional de Medicina también ya se ha despedido al respecto, desde ese momento hay vida. Con lo cual me parece que todas las políticas, que ya no son solamente políticas sanitarias, sino las políticas públicas, tienen que estar bajo un ordenamiento que cuide la vida, no al revés. Entonces esta es mi postura personal, no desde ninguna ideología. Bueno, nos metemos de lleno en el capítulo económico, hablamos, Nacho, un poquito de política, digamos. No parece ser un dirigente industrial cualquiera. ¿Cómo lo ve los primeros pasos de SICA? Mira, Dante es un profesional muy idóneo, sabe muchísimo de la industria, de la competitividad. Creo que tiene el gran desafío de que la macro lo acompañe. Es decir, él todavía trabaja en un ministerio que puede operar determinadas políticas desde la microeconomía. Ahora, desde la macroeconomía, si las tasas siguen al 40, como vi que hoy ratificaron, si la política errática en materia de la cotización del dólar, porque obviamente no dan una garantía, una seguridad, es muy difícil que desde la micro pueda... Claro, sin una macro que acompañe, la micro imposible que desde funcione. La micro poder funcionar tiene un alcance muy limitado. Por eso es lo que yo creo, fíjate, hoy líneas de créditos productivas, más allá de los anuncios que hicieron en el Ministerio de Producción, no existen. Y eso no es a partir de un monto limitado, tiene que ser como había anteriormente desde el Banco Central, líneas de crédito productivo disponibles para todos. Hoy el mayor problema que está teniendo la industria en la Argentina son las cadenas de pago. Acuérdense, la semana que viene o la otra van a empezar a escuchar muchísimos problemas con ya rupturas de las cadenas de pago. Los bancos no... O sea, ya no cheques rechazados, ya no problemas los bancos de hoy no bicicleta financiera, sino problema de que no pagan, no cubren. No se puede pagar. El capital de trabajo está en riesgo hoy. ¿Por qué? Porque los bancos no están directamente descontando los cheques, por ejemplo. Porque no hay tasa hoy. Porque no hay referencia en la economía. O la tasa es el 70 o el 80. El 70, hubo Levax al 60% esta semana. Entonces, hoy terminó el 52 en el mercado secundario de un lo peligroso mercado es más esto, chico. Cuando no tenés una planificación política en términos económicos, lo peligroso es justamente que tenés esto, un parate en la economía, en la cadena de pagos, y ahí es donde creo que es lo que más me preocupa hoy en día. O sea, la estanflación famosa, alta inflación y recesión económica. Sin duda, que es lo que creo que va a terminar ocurriendo, porque fíjate que entramos en este programa, en su momento analizábamos de que los funcionarios ya hablaban de la recuperación en el segundo semestre, que es el 2016. Ahora ya dan por descontado que el segundo semestre es malo. Y empiezan a hablar de vuelta de que el primer trimestre del 19 mejoramos. Señores, tenemos que salir de conceptos indeterminados. Hay que buscar una solución a partir de políticas concretas en términos económicos, que esto es lo que yo no visualizo hasta el día. Ahora, ¿no se cansa de verla desde afuera? ¿Va a jugar en política en algún momento? Hay muchas versiones, pero lo escucho y ¿puedes decir que sucederá, Juan Manuel, por caso Salta como candidato a gobernador? Por ahora, no descarto la política, pero por ahora estoy en lo que es la gremial empresaria, desde mi metro cuadrado, buscando aportar a lo que es justamente la política sectorial. ¿Usted es industrial? Sí, claro. ¿Qué produce? Foresto Industria. 2.000 empleados en la Argentina. ¿En Salta, su provincia? No, en Rosario, en Rosario, en Corrientes, en Uruguay. No. ¿Y cómo anda la empresa? Y por supuesto con las dificultades que tiene en el caso, es decir, más allá de los problemas de la empresa para poder financiarse, yo veo la cadena de valor y más allá de eso recorro las economías regionales. Pregúntale a la industria textil, a la del calzado, la marroquinería, la industria de la madera. Para el dólar a 28 no es más competitivo que el dólar a 21, por ejemplo. Que es una equivocación buscar competitividad a partir del tipo de cambio solamente. Si vos hablas de una competitividad a partir del tipo de cambio, pero después finalmente la
tributaria, los beneficios de la reforma tributaria van en una gradualidad, en escalera, por 5 años, pero por otro lado el ajuste tarifario lo haces en un año. Por otro lado no tenés una política del Banco Central, que obviamente dirige la política financiera, que tiene una repercusión en eso, que es absolutamente ansiosa, con tasas del 40% de referencia. Bueno, a propósito de eso, quiero mostrar algunas placas que preparé, digamos, para que con Urtubey podamos hacer alguna referencia. Los números del día de hoy fueron bastante sintomáticos, digamos. Primero que hay cierta paz cambiaria, Nacho. Sí. Respiraron bastante en el gobierno. Hoy cayó 59 centavos el dólar, terminó en 28,05. Varias razones. Una es el contexto internacional. Fíjense lo que pasó con el real. También se apreció el 1,9%. Acá el peso se apreció el 2%. El peso mexicano se apreció el 1,4%. El peso chileno se apreció el 0,8%. Pero claro, para eso la Argentina tuvo que ponerle algunos condimentos adicionales al resto de los países, donde finalmente la crisis golpeó de manera muy diferente a lo que ha pasado en la Argentina. Y para eso tuvo que mantener la tasa en el 40%, la tasa de referencia, que en Brasil está en el 6 y algo, y ha dicho además que no la va a modificar hasta el 7 de agosto, o sea, se abre un impasse de casi un mes para ellos, porque el Banco Central hoy, en sus minutas, como lo denominan, en el informe que dio a conocer, lo que dice es, no puedo bajar la tasa porque la inflación está acelerándose. Y de hecho el dato de junio que vamos a conocer esta semana probablemente habla de la inflación del 3,5% o más, la segunda más importante de Macri como presidente, tras la salida de los cepos cambiarios en diciembre del 2015, digamos. Bueno, y después el otro dato es que el Merval terminó estable, prácticamente con pocas operaciones, y hubo bajas en los bonos en dólares, obviamente acompañando la baja del tipo de cambio, de hasta el 3,3%. Otra de las cosas que jugó a favor es, respecto al dólar, que subió el nivel de encajes al 26% en los bancos, que hay mucha expectativa respecto al bono dual, que veremos mañana cuánto recibe el gobierno en cuanto a las ofertas, un bono que la gente puede entrar en pesos o en dólares a tasas que pueden ser más o menos tentadoras o más tentadoras que otra cosa. Claro, todo el correlato de esto que estamos hablando, del negocio entre comillas financiero, es que el negocio productivo, para ser negocio, tiene que tener tasas de crecimiento siderales o de rentabilidad no propia del nivel de actividad económica en la Argentina. Vos mismo estás describiendo, de toda la detallada descripción que hiciste, no pudiste nombrar nada de economía real. Bueno, todo basado en economía financiera, especulativa. Y esto es algo llamativo. Que el dólar a nivel internacional iba a crecer, lo sabíamos desde hace más de 1 año y medio. Muchísimas personas, cualquier economista de primer año en la facultad sabe. Pero Urtubey, Macri por eso a Caputo casi le cuelga una medalla. Usted dice, usted ya lo sabía. No, nosotros, a ver, la reforma impositiva americana... Macri a Caputo por haber anticipado que tenía que ser el mercado. No. Le dijo Messi, no sé, Mbappé, en el presupuesto no tenían, si hubiesen anticipado, en el presupuesto no tenían la cotización del dólar a lo que está bien, hoy. Pero usted lo sabía y no lo sabía el ministro de Economía. Bueno, por eso es lo que es llamativo. Acá, la reforma impositiva americana que se hizo y que después también iba a tener una repercusión en la cotización del dólar, seguido al alza de las tasas de referencia de la Reserva Federal, eso cualquier minuta de cualquier economista hace 1 año y medio lo decía. Entonces, por otro lado, se mantuvo una contención del tipo de cambio durante 1 año y medio, desde el 2000 artificial, dólar político, digamos. Entonces, yo digo, o hacemos política o dedicamos a hacer política de Estado en términos económicos. Si vos haces política electorales, terminamos como terminamos ahora. Hablando de lo electoral, y antes de ir a otra placa más económica, y la última... Hoy Juan Manuel Urtubey dijo, el kirchnerismo no tiene la suficiente fuerza para voltear al gobierno, algunos están detrás de eso, pero tampoco es lo suficientemente importante como para volver a ser gobierno. ¿Usted comparte? ¿Y eso implica la idea de Urtubey de generar un peronismo por fuera del kirchnerismo? No, yo comparto que hay... que las sociedades no vuelven para atrás, es decir, se cumplieron ciclos y el kirchnerismo cumplió su ciclo como tal. El kirchnerismo, basado en lo que es una personalidad a partir del matrimonio Kirchner, que cumplieron como cualquier otro presidente pudo haber cumplido ya su etapa. No creo que una sociedad a futuro esté buscando una salida con el espejo retrovisor. Eso básicamente es lo que pienso.
José Urtubey, gracias por estar. ¿Querés una más? Sí, una más. ¿Habló con Macri en todo este tiempo? ¿Lo llamó Macri? ¿Lo llama? ¿Cómo es ese diálogo? Antes estaba Hay diálogo, claro. complicado por Pancho Cabrera, ustedes tenían muchas críticas. No, ¿En algún momento hablaron con Macri? El diálogo obviamente es con los ministros, con quienes están a cargo del área. Con el presidente hubo una reunión, pero previo a lo de Dante Sicas. De la UIA. De la UIA. Sí, pero el tema es que, vuelvo al punto, creo que hay muchísimas reuniones muy buenas, es muy cordiales el tono del diálogo, pero el tema es buscar una empatía de los criterios de solución. Porque si tenés una reunión que salió muy buena, te convidaron agua fría, todo, pero después las tasas siguen al 40, significa que hay algo que entre producción y el Estado no estamos muy de acuerdo. Porque no es la salida por ahí. Bueno, le anticipo algo. El gobierno, si hoy le dan a firmar llegar a la elección que viene con esta economía, en esta situación, si le dicen hoy es la elección, el gobierno firma ya. Sí, pero no llega. Le doy una mala noticia. No llega. Esta economía, yo le doy la noticia, la realidad no llega. Vuelvo al punto, sigamos las cadenas de pago. No aguantan, vos decías hasta agosto, ya se van a mantener hasta el 8 de agosto las tasas de referencia. Sí, Esto no aguanta seguir dilatando las soluciones de fondo, que es buscar una solución productivista. Gracias, Urtubey, muy generoso. Ya está Leandro Santoro aquí con nosotros, legislador de Unidad Ciudadana. Leandro, gracias por este ratito. Tengo que hacer la pausa. Antes quiero hablar una cosita judicial. Nos metemos lleno en la agenda del jueves en términos legislativos y, por supuesto, estos temas también, sí, claro, ya lo veo con ganas de... gracias, José, un placer. Hoy hubo 2 capítulos judiciales, a mi gusto, muy importantes. Uno es el caso Chicone, porque se suponía que el jueves íbamos a tener una sentencia, condenatoria o absolutoria, en cualquiera de las cosas una sentencia. Todo eso se pospuso un mes. Entonces es un capítulo que Lourdes les va a desglosar, ni bien volvamos de la pausa. El otro capítulo es lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos. Una corte... es la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos que decide... De Nueva York. De Nueva York, sí, que decide no hacer lugar a un pedido de la Argentina. Esto tiene que ver justamente con lo que fue la estatización de YPF. ¿Y qué dice la Corte? En primer lugar, le dice que no a la Argentina de dirimir la cuestión acá en la Argentina, porque lo que pretendía nuestro país era que la cuestión se dirima acá, no, finalmente se va a seguir dirimiendo allá. Y por otro lado, a ver, hay una deuda de más de 3.000 millones de dólares, que lo que se busca, lo que dice la Corte, a ver, señores, ustedes cuando hicieron la estatización, que se quedaron con el 51% de las acciones, el resto no lo llevaron a la oferta pública. Entonces, esa es otra de las cuestiones que están siendo solicitadas hoy por la Corte. ¿Saben cómo nace de esto? Estados Unidos? El gobierno toma la decisión de expropiar YPF. Muy bien. Se aplaude por parte de los legisladores. El problema es que no hacen la oferta pública con el resto y quedan en el limbo las acciones que tenía ¿quién? El amigo Eskenazi. ¿Quién era Eskenazi? Dueño del Banco de Santa Cruz. Socio de los Kirchner en algún momento en Santa Cruz. El grupo compraban Petersen. el grupo Petersen, al cual Kirchner le da una parte de YPF, el 14,5%, en una maniobra inaudita. No tenía plata para pagar el acceso a Repsol en ese momento, pero a Repsol, que no le permitía girar dividendos ni utilidades como al resto del conjunto de los empresarios, le dijo, bueno, a partir de ahora gire utilidades y dividendos. Con esas mismas utilidades y dividendos, Eskenazi, sin plata, cobraba por una ventanilla las utilidades y dividendos y por la otra pagaba la compra que había hecho sin plata. ¿Correcto? Bien. ¿Qué hace Eskenazi? Vende el juicio que podría haber hecho él. ¿A quién se lo vende? Un fondo de inversión. ¿Qué compra? Juicios. Claro. Dijo, esta es la mía. Acá no hicieron la oferta pública. Acá había un paquete accionario que no le reconocieron tras la expropiación ningún derecho. La legislación con la cual había entrado Eskenazi a Repsol era de Nueva York. ¿Correcto? Con lo cual, ¿dónde voy a litigar? En Nueva York. ¿Qué piden los abogados del Estado argentino? Sin éxito. Señores, hay que litigar en la Argentina, porque dijeron, bueno, acá acomodamos las cosas. En Nueva York, vos tenés un papel que dice que sos dueño de... No te pagaron, señor, pague. Bueno, ¿cuánto va a terminar pagando la Argentina? 3.000 millones de dólares. ¿A quién? Al fondo buitre que le compra el juicio a Eskenazi, el amigo del poder que entró por la ventana y sin plata. Esta es la decida en la administración. Y por esto, alguno debería dar explicaciones. Esto es exactamente lo que ha pasado. 3.000 millones de dólares, 80.000 millones de pesos.
tirados a la basura por la desidia, pésima decisión, magra administración e irresponsabilidad. No es menor. Esto es lo que ha pasado hoy. ¿Y saben qué juzgado lo va a tener? El juzgado del juez Griesa, que ya no está, ahora entró uno nuevo. Sí. ¿Cómo va a resolver? Una jueza. Una jueza, mujer. ¿Cómo va a resolver? Creo que Pausa. no hay que pensar. Ya volvemos. Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. Donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Estar bien es lo primero. Galeno. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Estar bien es lo primero. Galeno. Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene. Escucha bien, 100 megas de internet para navegar en tu casa sin parar, más de 100 canales digitales y la mejor programación en HD. Y en telefonía móvil, 2.500 minutos libres. Todo esto por tan solo 1.356 pesos por mes finales. Solicítalo llamando al 6380-0000 o bien ingresando en www.telecentro.com.ar. Ah, y además la nueva TV de Telecentro, Telecentro Play, donde tenés la posibilidad de rebobinar un programa que está en vivo o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas y muchas, pero muchas cosas más. Porque vos sabés que Telecentro te conecta a todo. Qué grande, Paola. ¿La extrañamos un poquito, Paola? Sí, un poquito la extrañamos, ¿no? Bueno, Leandro, en principio, el jueves se va a votar una ampliación del régimen de paternidad o para los padres en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para los empleados públicos, extendiéndolo hasta 45 días, ¿correcto? Sí. ¿En principio lo vota? Sí, estamos de acuerdo. A ver, creemos que la situación salarial en la ciudad está muy retrasada. Los empleados públicos
la verdad que tienen un retraso salarial muy importante, han cerrado por el 15%, pero todo lo que tenga que ver con dos cosas, digamos, con expansión de derechos y fundamentalmente con equiparar el rol del padre y de la madre, nos parece que es correcto, porque el hombre tiene la responsabilidad también de colaborar, obviamente, de colaborar no, de compartir en realidad los cuidados del niño. Y de criar, sí. Inclusive, viste que se ha planteado muchas veces los jardines maternales, por ejemplo. ¿Por qué le ponemos jardines maternales? No, son jardines de primera infancia, porque uno presupone en la palabra que es la madre la que... No, son jardines de primera infancia. Es una buena idea como para empezar a nombrar a las cosas por su nombre. Otra cosa que me perturba, me comentaba fuera, que vos también sos papá de una chiquita, de 2 en este caso, es el tema de los baños. Sí. Vos vas a un parque público, te dicen, bueno... Claro, digamos, con lo cual debería haber un baño, porque son muchos los papás, digamos, en familias ensambladas que están con su hija, pero si estás solo, digamos, en un parque con ella... Tenés que ir a un bar. Sí, tenés que pedirle a alguien que te la acompañe. Exactamente, al baño de mujeres, si es que no va solita, digamos. A mí me pasa lo mismo. Bueno, ¿el kirchnerismo vuelve? A ver, yo creo que las ideas, por lo menos que representa Cristina, están más vigentes que nunca, por su ausencia, digamos, porque se nota mucho la ausencia de un Estado que regula, que propone, que controla. Me parece que el kirchnerismo como nosotros lo conocimos, no. En la forma que lo conocimos, no. Cambia. ¿También de conductora? No. No, Cristina va a tener... A ver, Cristina tiene un rol... O sea, ¿la candidata es Cristina? No lo sé. Pero que va a tener un rol de liderazgo, no tengo ninguna duda, porque además la gente la ama. Por lo menos el sector nuestro, ese 30%, viste, que es el voto duro, rocoso nuestro, la ama Cristina. Eso a mí hasta me conmueve. Te diría que es una de las cosas que más me conmueve del kirchnerismo. La devoción que tiene un sector de la sociedad, el agradecimiento que tiene un sector de la sociedad. Ahora, es cierto que con ese 30% no armás una mayoría. Tenés que armar una cosa más amplia. Cristina ya avisó, dijo, si yo tengo que ser candidata porque la sociedad lo pide, supongamos porque se acelera una crisis socioeconómica y hay un sector de la sociedad que pide que alguna de las ideas que se aplicaron la década pasada vuelvan, yo creo que ella, por más que no quiera, que creo yo que no quiere en lo personal, va a estar obligada a hacer. Pero si al revés, digamos, si por ahí su candidatura es un impedimento para armar una primera minoría o una mayoría competitiva, ella ya avisó que no. Y en la PASO podría en ese contexto, sin Cristina, competir Sergio Massa, Felipe Solá, Agustín Rossi, eventualmente Roberto Labaña, quien ha propuesto Duhalde, o hasta el mismísimo Marcelo Tinelli, o eso es imposible. Bueno, Tinelli es un outsider y yo no creo que... O Tinelli no odia. No. No, y creo que, a ver, una PASO opositora es una PASO con tipos o mujeres que se han manifestado opositores al gobierno y que han actuado en consecuencia. La verdad, yo creo que cuando vos hablas en los cafés con todos los dirigentes políticos, todos nos preguntamos lo mismo. ¿Qué tan deteriorada va a estar la situación socioeconómica para el momento de la elección? Sí, claro. Hoy es ciencia ficción. Si hoy me preguntas a mí, yo creo que Cristina tiene mucha chance de volver a ser candidata porque veo que se está acelerando mucho el deterioro socioeconómico. Y creo que hay a ver, yo lo que escuchaba recién de Urtubey, en realidad lo que está reclamando Urtubey es que vuelvan buena parte de políticas proteccionistas que estaban en la década pasada, aunque Urtubey sea crítico al gobierno de Cristina. Y hay muchos sectores pymes, muchos sectores vinculados a la producción, a la industria, al consumo, que dicen, muchachos, dejaron flotar el tipo de cambio y esto no lo controla nadie, acordaron con el Fondo Monetario y nos pone condicionamientos que generan una recesión económica. Para mover un punto de la tasa de interés tenés que pedir autorización a Lagarde. Esto está en el memorándum, lo publicó el diario Clarín, no se me estaba ocurriendo a mí ahora. Entonces, viste, vos me decís, vuelve el kirchnerismo. Como lo conocimos, no, pero que hay una demanda de la sociedad muy fuerte para que las políticas públicas que protegieran al empleo, que protegieran a la sociedad, para que protegieran a la tercera edad, digamos, tengan una expresión política, no tengo ninguna duda. ¿Kicillof es una opción en la ciudad? ¿O es una opción de candidato a presidente eventualmente? Yo creo que a mí me gustaría que sea... Si Cristina no es, creo que nosotros tenemos 2 o 3 cuadros que tienen mucha capacidad y además que generan empatía con nuestro sector, que uno es Rossi, otro es Axel y el otro es Máximo. ¿Te das cuenta cuando caminas los barrios? Perdón, Máximo estuvo en Almirante Brown el fin de semana, ha estado en Lanús, recorre el conurbano. Algunos lo mencionan como posible candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que él es o candidato a diputado o... ¿Candidato a presidente? A ver. Me está dando un título. A mí, si me preguntás a mí, yo creo que Máximo es el tipo... Bueno, el outfit, ¿no? Está flaco, lo están llevando para el lado del padre. Habla muy parecido al padre. Rodilla, pobre. Habla muy parecido al padre, el tono de voz muy parecido al padre, sus ideas. Nosotros queremos, a ver, yo me siento parte de una generación que vio, yo lo vi tarde, pero me siento identificado con esa generación, que vio una oportunidad en la política de expresar
convicciones que pensamos en los 90 que estaban terminadas. Y a mí me gustaría que el post-kirchnerismo o el neo-kirchnerismo se construya con Axel, con Mayra Mendoza, con Graciela Peñafort, obviamente con Máximo. Creo que Máximo es el tipo que más nos expresa a todos. No sé si va a ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires o si va a ser candidato a presidente. Pero usted lo ve candidato en todos los casos. No tengo ninguna duda. Nadie hace las recorridas que hace Máximo ni se involucra como se involucró Máximo en este último tiempo, a diferencia de lo que había ocurrido antes, sin tener afán o apetito de ser candidato a algo, digamos, ¿no? Hablando de la ciudad y de la gestión de Rodríguez Larreta, están abiertos 3 o 4 licitaciones importantes. Se va a relicitar el Buenos Aires Design. Sí, una vergüenza. Porque, ¿qué habría que hacer ahí? No, sí, relicitarlo. El Bordenza lo que se pagaba era muy poco. Segundo, se está relicitando el sistema de acarreo. Y se amplía la zona de estacionamiento medio, aunque hay una cuestión en la justicia, etc. Sí, ¿Usted qué dice ahí? Y después otra cosa, bueno, se están tratando de vender, se vendió el terreno del Mercado Dorrego, digamos, la semana pasada, una elección en la legislatura que con el lustosismo, digamos, y acompañando a cambio. Acompañaron. A ver, el modelo de la ciudad es un modelo de negocio inmobiliario. Esta es la verdad. También hay un intento por cerrar 4 hospitales para armar los 5 hospitales en una sola... ¿El Hospital Muñiz? No, quieren cerrar 5 hospitales y armar un gran polo sanitario en el sur de la ciudad para vender otros terrenos. Pero perdón, ¿ahí no sería el polo en donde está el Hospital Muñiz? Sí, es ahí. Sí. Que ahí los médicos dicen que mezclar peras con zapallitos puede ser complicado. Si me algo así entendí, digamos, por lo epidemiológico, digamos. Sí, no, y además yo creo que vos donde... la mayor crítica que nosotros le hacemos a la gestión de la red es que la planifica la ciudad los desarrolladores inmobiliarios. IRSA, las grandes constructoras, las grandes desarrolladoras. Y muchas de las decisiones políticas de la ciudad responden a proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, estos que contás. En relación al tema del acarreo, obviamente, como decís vos, hay un amparo en la ciudad, está parado eso porque se supone que tendría que haber tenido era una ley de doble lectura, o sea que se vota 2 veces con una audiencia pública en el medio, cosa que no ocurrió. Y yo tengo la sensación que cuando se tratan este tipo de cosas muchas veces hay intereses que no son los que se ponen en debate en la legislatura, que son los que están atrás, ¿viste? O sea, y la verdad que esos intereses en general tienen que ver con los grandes negocios inmobiliarios. Lo último, hay mucha gente en situación de calle, etcétera, pero ahí el gobierno tiene como una política activa, etcétera. Se ven los móviles, hay mucha gente que no quiere salir a la calle, es decir, no se lo pueden llevar por la fuerza, salvo cuando intervienen porque hay menores. Qué cosa, ¿no? Porque en el distrito más rico no podemos sacar a la gente durmiendo en la calle. Sí, yo te tengo que ser franco. Yo creo que hay un Estado más presente a nivel local que a nivel nacional. O sea, es mejor Rodríguez Larreta que Macri, digamos. Yo soy muy crítico a Rodríguez Larreta. No, está bien, pero usted reconoce que hay una acción diferente. Sí, que hay gestión, que laburan, que hay gestión. El gobierno nacional no. No les importa. La gente en situación de calle, olvídate, porque además lo provocan. Hay una indiferencia total. Es cierto lo que decís vos, mucha gente morfando en los merenderos, en los comedores comunitarios, en los comedores de los coles. El gobierno de la ciudad trata de hacer algunas cosas, creo que obviamente tiene una política asistencialista, podría hacer mucho más, porque tenemos el presupuesto que tiene cualquier ciudad europea, digamos, una ciudad rica, 10.000 millones de dólares es el presupuesto de la ciudad, se podría hacer mucho más, pero lo que hay que hacer son políticas económicas para que la gente no se caiga. Mira, la crisis se está pegando duro en la clase media-baja. Esa es la clase media todavía tiene un colchoncito, puede endeudarse un poquito, la está pasando mal. La clase baja, el último decil, ahí el PRO ha puesto guita. Los movimientos sociales, ¿viste? El último decil lo tienen controlado, yo creo que... Por eso no hay estallido, no hay saque, etcétera. Pero la clase media baja, que son los que tienen un problema, o pierden el laburo o tienen 2 laburos, ¿no? O viven de las changas, etcétera. O viven de las changas, esos son los que están más complicados. Y esos son los que se caen fácil. Entonces, cuando vos ves más gente viviendo en la calle, ¿sabes por qué? Porque el tipo que estaba en un inquilinato no lo puede garpar. Leandro, gracias por este ratito. Gracias. Como siempre, muy generoso y muy gentil. Gracias. Muy amable, hasta la próxima. Leandro Santoro aquí con nosotros. Bueno, terminó la cena. Terminó la cena. ¿Querés el menú? Dale. ¿Saber qué comieron? ¿Qué comieron? Y hablamos de chicón. ¿Hay chori? Hubo asado, hubo mollejas, hubo lomo, hubo... Comieron carne, no es poco. Hubo morcilla, hubo postre, frutillas con crema. Qué rico. 8 comensales, Macri, Peña, Frigerio, por el lado del gobierno. Por el lado de los radicales, Ernesto Sanz, Luis Naidenhoff, el senador jefe del interbloque en el Senado, Mario Negri, jefe de interbloque en diputados, y después los 3 gobernadores, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Gerardo Morales, el jujeño. Qué descripción. Me pusiste arriba de la mesa casi. Casi estuve... ¿Esto fue en Olivos? Olivos. Esto casi nos introducimos en Olivos, digamos.
Privilegio, grande, Nacho. Y ha terminado hace un ratito. Parece que limaron aspereza, eso no resuelve nada. Pero la mesa funcionó. Funcionó. Bueno, recién en un mes vamos a saber la condena o absolución en la causa Chicone. Sí, después del 7 de agosto seguramente, porque el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio para el día 7 de agosto. ¿Por qué? Amado Vudú y su amigo José María Núñez Carmona, ¿qué hicieron? Decidieron, ahí vemos las imágenes que Vudú no quiso hablar con la prensa hoy, decidieron recusar a uno de los jueces del tribunal. ¿Por qué? Porque dicen que como están negociaciones con el gobierno para estar en la Cámara Federal, estaba negociando justamente que le dieran el puesto en la Cámara Federal si condenaba a Amado Vudú y a José María Núñez Carmona. Obviamente, esto primero el fiscal Colombo se opuso, luego hubo otro cuarto intermedio, habló el propio juez Bertuzzi pidiendo que se rechazara esa recusación y finalmente, luego de otro cuarto intermedio, el tribunal, en cabeza del doctor Costabel, que fue el que habló, decidieron rechazar in limine este pedido. No dieron lugar al pedido, pero habilitaron la feria judicial porque habían pedido un recurso de casación en caso de que se rechazara esta recusación. Por lo tanto, le habilitan a Vudú y a Núñez Carmona la feria judicial para que se traten los recursos y recién se va, después de la feria, a seguir con el juicio, donde el 7 de agosto están pensados que se lean las últimas palabras y ya después, en teoría, se fijará una fecha que todavía no está para que se dicte el veredicto en la causa Chicone. Pero por ahora, Amado Vudú estiró un mes. La verdad que la defensa jugó rapidísimo porque basó su recusación, que yo creo que sabían que se la iban a rechazar, en notas periodísticas, pero un mes más con todo, creo que el miedo de no quedar en libertad después de este proceso. Impecable, Lourdes. Cierre de esta lupa de martes. Hay pura información y a puros datos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Ojalá que sí, ¿no? ¿Por qué? Esperemos que sí. A las 9 de la noche. Chao. Pásenlo bien.